Hola, muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en la presentación de los resultados de la encuesta nacional de empleo para el trimestre móvil julio-septiembre. Como siempre, vamos a partir por las consideraciones generales de la encuesta, los principales indicadores del mercado laboral, la estimación sintética de las personas ocupadas en las actividades características del turismo y, por supuesto, una lámina final de conclusiones. Respecto de las consideraciones generales de la encuesta, bueno, como siempre, la base de datos está conformada solo por encuestas completas que pasan los controles de calidad. La tasa de logro del trimestre julio, agosto, septiembre de este año fue de 84,1%, que equivale a 33.357 viviendas que entran en el cálculo de la tasa de desocupación nacional y todos los indicadores asociados. Respecto del aseguramiento de la cobertura, tenemos como siempre que es posible asegurar que los sesgos estimados se mantienen dentro de los parámetros aceptables, aunque se dan alertas, por supuesto, en los boletines regionales y algunos tabulados sobre desagregaciones de datos particulares. El error absoluto de la tasa de desocupación a nivel nacional es de 0,4 puntos porcentuales y más detalles de errores absolutos regionales se ven en los boletines que corresponden. La aplicación de un modelo de ajuste por no respuesta vía Propensity Score para poder suavizar los factores de expansión respecto de sus posibles valores atípicos. También está la calibración que se hace habitualmente por grupos de edad, sexo, nacionalidad y región en base a las proyecciones de población en base al censo del 2017, buscando por supuesto controlar junto al resto de los ajustes que el posibles sesgos que se pudiesen generar en el factor de expansión. La distribución de la muestra durante el periodo de recolección es balanceada, tanto para el mes como para el trimestre, ¿cierto? Y la recolección de la submuestra de septiembre fue entre el 6 de septiembre y el 7 de octubre del presente año. Entonces, vamos a los indicadores principales. Tenemos acá que la tasa de desocupación para este trimestre, julio, agosto, septiembre, se ubica en un 8%. Con una variación a 12 meses de 0,4 puntos porcentuales y de 0,1 punto porcentual respecto del trimestre móvil inmediatamente anterior. Esta variación, esta última, no es estadísticamente significativa. Observamos que en los últimos 12 meses ha habido un incremento de la fuerza de trabajo de 5,5 puntos porcentuales, que equivale a 505.650 personas. En las personas ocupadas tenemos un aumento de 6 puntos porcentuales, que equivale a 498.304 personas, y tenemos un aumento de un punto porcentual de personas desocupadas. Este es el primer aumento que se observa en las personas desocupadas a 12 meses, que equivale a 7.346 personas. Está incidido principalmente por las personas cesantes, con 0,7 puntos porcentuales. Las personas fuera de la fuerza de trabajo disminuyen en 12 meses en 5,1 punto porcentual, que equivale a 350.303 personas, que está incidida principalmente por los inactivos habituales, que disminuyen en 4,5 puntos porcentuales, equivalente a 264.228 personas. Mientras que la tasa de ocupación y la tasa de participación aumentan ambas en 12 meses en 2,6 puntos porcentuales, ubicándose en la estimación trimestral para la tasa de ocupación de 54,9% y en la tasa de participación de 59,7%. Luego, observando los datos en la serie, vemos que la tasa de desocupación para las mujeres se ubica en 8,3%, mientras que para los hombres en 7,9%.
Con respecto a los datos con ajuste estacional, la tasa de desocupación registra un aumento de 0,2 puntos porcentuales. Según sexo, los hombres y las mujeres presentaron una variación positiva de 0,2 y 0,1 punto porcentual respectivamente. Si observamos la serie respecto del 2010 hasta este año, o sea, si observamos completo, nos damos cuenta que en promedio para este trimestre móvil la tasa de desocupación habitualmente se estimaba en un 7% en promedio, por lo tanto con este 8% de estimación estamos aún por sobre un 1% de lo que históricamente en promedio se observaba para este trimestre en particular. También vemos que durante todo el año 2022 la tasa ha estado fluctuando entre un 7,8 y un 8, que ha sido el máximo de estimación respecto de este año. También vemos que hay disminuciones sostenidas de la tasa de desocupación. Sin embargo, este efecto ya se empieza a diluir porque la base de comparación ya no es tan alta como lo era, ¿cierto?, a principios del año 2021 o durante todo el año 2021, ¿cierto?, donde en el año 2020 vimos que habían tasas de desocupación bastante altas que llegaron incluso al 13%. Siguiendo con los indicadores de la evolución de la tasa de participación y la tasa de ocupación, se sostienen expansiones anuales de estas tasas, tanto de participación como de ocupación, alcanzando las más altas desde el trimestre móvil enero-marzo desde el 2020. Respecto del trimestre móvil anterior, la tasa de participación y ocupación femenina presentaron disminuciones de 0,1 punto porcentual en ambos casos. La tasa de participación masculina presentó un aumento de 0,1 punto porcentual, mientras que la tasa de ocupación se contrajo 0,1 punto porcentual. Hay que recordar que la tasa de participación femenina prepandemia alcanzó por sobre el 52% y es eso lo que todavía queda por recuperar respecto de la participación de la mujer en el mercado del trabajo. Respecto del aumento en la ocupación, lo que observamos es que este 6% que comentábamos al principio se explica principalmente, ¿cierto?, por el sector de minería con un 31,5% que nuevamente apunta un máximo en la ocupación en este sector en este trimestre móvil. También los hogares como empleadores con 25,6% y la industria manufacturera con un 6,1%. Los principales descensos se presentaron en administración pública con menos 3,4%, suministro de electricidad con menos 21,3% y comunicaciones con menos 2,6%, y hay que recordar que estos sectores precisamente eran los que presentaban aumentos durante los periodos de 2020 y 2021 más afectados, ¿cierto?, por la pandemia. Respecto de la generación o crecimiento trimestral de los ocupados, vemos que en particular en este trimestre móvil, al igual que el anterior, se presenta una disminución trimestral de 0,2% que corresponde a 18.975 personas. Todo esto, por supuesto, con ajuste estacional. Es la segunda caída consecutiva de personas ocupadas, luego de un periodo extenso de 14 aumentos consecutivos observados los trimestres móviles de abril, junio, julio 2021 hasta mayo, junio, julio de este año. Según sexo, los hombres y las mujeres disminuyeron un 0,3%, 15.232 personas, hombres, ¿cierto?, y 3.743 mujeres respectivamente. La disminución que se registra este trimestre móvil contrasta con la variación registrada para este mismo trimestre en la historia que se observa del 2010, donde en general para este trimestre se empiezan a observar aumentos de la ocupación, pero tuvimos en los años 2011, 2013 y 2018, también disminuciones en el orden del 0,3% de disminución y 0,2% tal como estamos viendo en este trimestre móvil. Al observar la recuperación
¿cierto? Total de los ocupados, esto con ajuste estacional, en general llegamos a un 94,8% de las ocupaciones que se perdieron en el peor momento de la pandemia, y según sexo esta recuperación es del 95,3% en los hombres y 94,4% en las mujeres. Resta por recuperar aún 95.744 ocupaciones desde ese periodo, no estamos contando previo a la pandemia, donde en hombres corresponde a 44.913 puestos de trabajo y mujeres 50.831. Ahí la brecha de recuperación, ¿cierto?, se ha disminuido y se ha acortado y se mantiene más o menos estable durante todo este periodo 2022. Cuando observamos respecto de la formalidad y la informalidad, esto ya sin ajuste estacional, vemos que hay una recuperación del 100% de las ocupaciones formales. Esto se mantiene durante los trimestres móviles que hemos revisado previamente, y la tasa de informalidad llega al 88%. Hay que recordar que la tasa de informalidad en algún momento llegó a estar cerca del 90%. Entonces esto ha estado variando. Por lo tanto, lo que se ha generado acá, o lo que uno observa, es que hay un mayor crecimiento en las ocupaciones formales. No obstante, todavía queda espacio en la informalidad en los sectores de agricultura, comercio, pesca y enseñanza para recuperar estas ocupaciones informales que veíamos perdidas desde el peor momento de la pandemia. Las áreas, ¿cierto?, o más bien los sectores de construcción, actividades profesionales, científicas y técnicas son quienes están generando mayor cantidad de empleo informal, pero esto no alcanza a compensar a los sectores que ya mencionábamos respecto de la falta de recuperación de empleos que veíamos desde el peor momento de la pandemia. Respecto de la recuperación sectorial, lo que observamos es que se han recuperado 1.770.351 puestos de trabajo. Los sectores de comercio, construcción y alojamiento de servicios de comida tienen recuperaciones de 77,9% en comercio, 102,6% en construcción y 80,5% en alojamiento y servicios de comida. Comercio y alojamiento y servicios de comida son los sectores que más les ha costado recuperarse, y es donde también tenemos concentrada la falta de recuperación de empleos informales, que ya veíamos en la lámina anterior. En conjunto, para este trimestre móvil en particular, los sectores mencionados aportan un 44,8% del total de las ocupaciones recuperadas, liderados por comercio con 19,1 puntos porcentuales, construcción con 15,5 puntos porcentuales y servicio de comidas con 10,2 puntos porcentuales. Ahora revisamos los indicadores de fuerza de trabajo potencial combinada con la tasa de desocupación. Los inactivos potencialmente activos en algún minuto llegaron a ser casi 2 millones de personas. Sin embargo, se ha sostenido la dinámica decreciente en 12 meses y en este trimestre móvil alcanzan los 825.553 personas. Y si bien anotaron un aumento respecto del trimestre móvil anterior de 1,7%, que es alrededor de 14.184 personas, vemos una disminución también de la inactividad habitual en este mismo periodo, y que significa un incremento trimestral de la tasa combinada de desocupación y fuerza de trabajo potencial, que está incidida particularmente por las mujeres. Entonces, estas disminuciones anuales han sido sostenidas en este indicador de subutilización de
de empleo, y aunque en esta ocasión, ¿cierto?, se registró una disminución en 12 meses de 1,5 puntos porcentuales, hay que recordar que esta tasa en el peor momento de la pandemia llegó a estar por sobre el 30% y se ha mantenido más o menos estable desde el primer trimestre móvil de este año, ¿cierto?, en torno a el 15%. Lo mismo, y esto se explica básicamente porque también la tasa de desocupación se ha mantenido más o menos estable y las disminuciones trimestrales que se han generado en los inactivos potencialmente activos y también en los inactivos habituales no han sido lo suficientemente fuertes en magnitud como para afectar esta tasa. Respecto de la ocupación informal, lo que vemos es que esta se situó en 27,1% en este trimestre móvil, anotando un tercer retroceso en 12 meses de 0,5 puntos porcentuales. La ocupación informal anota un aumento de 3,7%, que es menor al incremento total de los ocupados que revisábamos, que alcanzó un 6% este trimestre móvil respecto de los últimos 12 meses. Y según sector económico, el ascenso se debió principalmente a los hogares como empleadores, con un 36,5%, y al sector de agricultura y pesca con un 9,8%. Respecto del trimestre móvil anterior, la tasa de desocupación informal aumentó 0,4 puntos porcentuales, consecuencia del alza trimestral de la ocupación informal. Y vemos que la tasa de ocupación informal para las mujeres aumenta a 28,9%, mientras que en los hombres se estima en un 25,7%. Respecto de la tasa de desocupación a nivel regional, lo que observamos es que no se registran ni aumentos ni disminuciones estadísticamente significativas en el periodo de análisis. Las tasas más altas se registran en las regiones de Tarapacá con un 9,7%, en Ñuble con un 9,2% y en la región de Valparaíso con 8,9%. Y respecto del trimestre móvil anterior se destacan las variaciones negativas con 1,8 puntos porcentuales, en los lagos con una disminución de 0,9 puntos porcentuales y Biobío con una disminución menor de 0,4 puntos porcentuales. Respecto de la recuperación regional, lo que observamos es que esta es principalmente incidida por las regiones metropolitanas, que tiene una recuperación de personas ocupadas de 112,2%, la región de Valparaíso con 105,6% y la región de Biobío con un 83,6%. En conjunto, estas tres regiones explican un 66,4% de las ocupaciones recuperadas por las regiones. Y las regiones con tasas de recuperación más altas en este trimestre móvil son Aysén con 147,8%, Tarapacá con 119,1% y Antofagasta con 112,3%. También respecto de la recuperación, según tamaño de empresa, que esto es un análisis que incorporamos particularmente en esta presentación, se observa que la recuperación más pronunciada de la ocupación según tamaño de empresa en los tramos, se observa que es en los tramos de menos de 5 trabajadores y entre 11 y 49 y también entre 50 y 199 trabajadores. Los tramos de 5 a 10 trabajadores y de más de 200 trabajadores en tamaño de empresa son los que muestran recuperaciones más débiles. En el caso de menos de 5 trabajadores, ahí se destaca una mayor velocidad de recuperación del sector informal respecto del sector formal. Y sectorialmente, tanto en comercio, construcción e industria manufacturera, estos tres sectores concentran 52,5% de las ocupaciones en el tramo de menos de 5 trabajadores, mientras que en el tramo de 200 y más trabajadores tenemos a administración pública, comercio y salud, que concentran un 46% de esta recuperación.
También queremos revisar qué es lo que ha pasado con el trabajo remoto o aquellas personas asalariadas, ¿cierto?, que realizan sus tareas desde el hogar, que usamos como proxy para la variable de teletrabajo o trabajo remoto. Y vemos que desde el trimestre abril, mayo, junio, del 2021 se ha notado una disminución sostenida de este porcentaje. La mayor tasa de esta proxy de teletrabajo se alcanzó en el trimestre junio, julio, agosto del 2020, que llegó a un 20,3%. En este trimestre móvil se ubica en 4,4%. Y si analizamos, digamos, por nivel educacional, observamos que aquellas personas con mayor nivel educacional concentran la mayor cantidad de trabajo remoto o teletrabajo. Así vemos que en este último trimestre, 2 de cada 3 personas asalariadas que realizaron teletrabajo pertenecen a este nivel educacional. También, ¿cierto?, vemos que los hombres asalariados, ¿cierto?, que realizan las tareas desde su hogar, alcanza 3,7%, representando un total de 140.454 personas, mientras que las mujeres asalariadas, la tasa fue de 5,3%, un poquito mayor que la de los hombres, representando un total de 138.759 personas. Entonces tenemos que más o menos el total entre hombres y mujeres no tiene diferencias grandes y en total corresponden a 279.213 personas asalariadas que están realizando labores desde sus hogares. Respecto de la comparación que hacemos habitualmente con los registros administrativos de la Superintendencia de Pensiones, vemos que para este trimestre, que es comparable, ¿cierto?, con los datos de la encuesta, que es mayo, junio, julio, la variación en 12 meses respecto del número de cotizantes de la Superintendencia de Pensiones registró un crecimiento de 5,2%, que es menor al alza del trimestre móvil anterior. La N, sin embargo, continúa con un dinamismo al alza de 8,5% en ese trimestre móvil, mayo, junio, julio, que es comparable con los datos de la Superintendencia de Pensiones, mientras que los trimestres móviles siguientes, junio, julio, agosto, se observa también un aumento de 7,5% y para este trimestre, julio, agosto, septiembre, de 6,1%, donde vemos un menor ritmo de crecimiento, pero con un crecimiento también sostenido como se ha visto en los últimos trimestres móviles. Pasamos ahora a la parte final de la entrega de los resultados para las actividades características del turismo y observamos que la población ocupada en estas actividades características del turismo se estima en 603.770 personas, lo que representa un 6,8% del total de ocupados de la economía, alcanzando el mayor porcentaje desde enero, febrero, marzo del 2020, cuando alcanzó un 7%. Vemos un crecimiento en 12 meses del 15% que está impulsado principalmente por alojamiento y servicio de comidas, pero destacando importantes también incidencias de actividades deportivas, recreativas y culturales, así como también en transporte turístico. Respecto de la recuperación, o más bien las personas ocupadas formales e informales sostienen su expansión anual. Tenemos un aumento anual de 61.000 personas con ocupaciones formales y 18.000 con ocupaciones informales aproximadamente. Se estima que falta por recuperar unas 38.000 ocupaciones formales y unas 10.000 ocupaciones informales, y esto siempre comparado con el peor momento de la pandemia, donde perdimos aproximadamente 1.800.000 empleos. Regionalmente vemos que el aumento de la ocupación en las actividades características del turismo concentra mayor incidencia positiva en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins y Biobío,
mientras que en conjunto la región metropolitana y Biobío también destacan Antofagasta y Aysén como las regiones cuyo nivel en las ocupaciones de actividades características del turismo superaron su nivel prepandemia. Hablamos del trimestre móvil enero, febrero, marzo del 2020, por lo que observamos ahí una recuperación importante de ese sector en las regiones mencionadas. Finalmente, las conclusiones, ¿cierto? Como siempre, la encuesta nacional de empleo mantiene la consistencia conceptual con las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, no impactando los criterios de clasificación de las personas como ocupadas, desocupadas o fuera de la fuerza de trabajo utilizados históricamente en este instrumento. Observamos, ¿cierto?, que la tasa de desocupación alcanza 8% este trimestre móvil, anotando una segunda variación anual consecutiva estadísticamente no significativa. Respecto del trimestre móvil anterior, varió 0,2 puntos porcentuales. Este dato, por supuesto, con ajuste estacional para poder hacer una comparación correcta, ubicándose en 7,9%, representando una segunda variación positiva consecutiva de la tasa de desocupación. Con respecto al punto más bajo observado en 2020, se constata un aumento acumulado de 1.758.445 personas ocupadas a nivel nacional, con ajuste estacional, lo que representa una recuperación de 94,8% de las ocupaciones que se perdieron desde el peor momento de la pandemia. Se observa un estancamiento en las tasas de recuperación de la ocupación con y sin ajuste estacional. Hay una estabilización desde el periodo marzo, abril y mayo de este año en torno a un 95-96% de la recuperación desde el peor momento de la pandemia. El total de ocupados de las actividades características del turismo, como ya lo mencionamos recientemente, se estimó en 603.770 personas en este trimestre móvil, lo que representa un 6,8% del total de ocupados de la economía. Respecto de la recuperación pospandemia de la ocupación, destaca una menor velocidad en el crecimiento de las ocupaciones en empresas con más de 200 trabajadores, comparado con el resto de los tramos de trabajadores que crecen más rápido, y a su vez también la población asalariada que realiza labores desde su propio hogar, que es la proxy de teletrabajo que usamos para analizar los datos en este instrumento, presenta una dinámica de disminuciones sostenidas, alcanzando este trimestre móvil 4,4%, destacando que 2 de cada 3 de estas personas poseen estudios universitarios o superiores. Eso es todo lo que teníamos